En mi cumpleaños, mis padres le dieron un coche nuevo a mi hermano y a mí una lección. Incluso el pastel de cumpleaños tenía su nombre. Yo me reía para no llorar. Esa noche, tomé una sudadera, $60 y desaparecí. 2 semanas después, mi papá llamó llorando, por favor. Solo vuelve a casa. Había 18 velas en mi pastel de cumpleaños. El nombre escrito encima no era el mío. Esa misma noche, mis padres le entregaron a mi hermano las llaves de una camioneta nueva y a mí me dieron una lectura sobre la responsabilidad. Tenía 3 partes. Las conté. Sonreí durante todo el proceso porque en nuestra casa, una hija que sonreía era un mueble. Y los muebles no arman escándalos. Antes del amanecer, me fui. Una sudadera gris, $60 y un billete de autobús para salir de mi propia vida. 2 semanas después, mi papá me llamó llorando. Por favor, dijo, solo vuelve a casa. Me tomó 7 años aprender para qué eran realmente esas lágrimas. Cuando finalmente lo hice, regresé a ese pueblo con una carpeta en el asiento del pasajero y terminé una historia 3 generaciones más antigua que yo. Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde las mujeres tranquilas finalmente dicen las cosas que las familias fingen no escuchar. Mi nombre es Gabriel. Tengo 31 años y trabajo de noche en una sala de emergencias en Columbus, Ohio. Si alguna vez fuiste la persona que lo hizo todo y no fue vista por nada, esta historia también es tuya. Deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando esta noche. Y asegúrate de suscribirte porque querrás saber cómo termina esto. La gente pregunta por qué una enfermera guarda recibos de todo, compras de supermercado, recibos de estacionamiento, un mensaje de texto de 2019. Les digo que es un hábito de trabajo. Eso es medio cierto. La verdad completa comienza en Arland Falls, Ohio. Población de 4.000 y algo. 2 semáforos, una iglesia con buen pastel y largos recuerdos. En la calle principal, entre la farmacia y la barbería, se alzaba un edificio de ladrillo con letras doradas en la ventana, Brennan and Son Hardware. Establecida en 1954. Mi bisabuelo pintó esas letras antes de que naciera mi padre. ¿Notan algo sobre ellas? El letrero nunca dijo hija. Nunca dijo familia. Decía hijo, en singular, como una ley de la naturaleza. Y todo el pueblo lo leía así sin siquiera pensarlo. Mi abuelo dirigió esa tienda. Luego mi padre, Dale Brennan, la dirigió. Mi hermano pequeño, Cody, iba a dirigirla algún día. Y todos lo sabían antes de que Cody pudiera caminar. Yo, abastecí sus estantes gratis cada verano de mi infancia. Puse precios a las lavadoras. Corté llaves y barrí el mismo suelo de roble que mi padre barrió a mi edad. Conocía esa tienda como un primer idioma. En esa tienda, aprendí a contar todo, inventario, horas. El número de veces que mi nombre se decía en voz alta en un día. Números pequeños en su mayoría. Todavía no lo sabía, pero contar me salvaría la vida más tarde. Así es como se veía el patrón de cerca. Tenía 10 años, parada en un cajón de leche en la trastienda, pistola de etiquetas en mano. Poniendo precio a 3 cajas de tiradores de cajones. Cody tenía 8 años, sentado en el mostrador junto a la caja registradora, comiendo un push pop. Mientras papá le mostraba cómo se abría el cajón. Está aprendiendo el negocio, dijo papá. Le pregunté si yo también podía aprender a usar la caja registradora. Papá ni siquiera levantó la vista. ¿Estás bien donde estás? El cuadro de tareas en nuestro refrigerador tenía un nombre. ¿El mío? Platos, ropa, inventario del sábado. Las tareas de Cody estaban enumeradas como ayudar a papá. Lo que significaba ir a la maderería y conseguir un hot dog de camino a casa. Mamá llevaba la contabilidad de la tienda sin cobrar, durante 30 años. Uno pensaría que se habría dado cuenta de las matemáticas de eso. En cambio, lo hacía cumplir.
Gaby, tu hermano necesita silencio para hacer su tarea. Gaby, toma el dormitorio pequeño. Cody necesita espacio para sus pesas. Quiero ser justa aquí, así que lo diré claramente. Nadie me golpeó. Nadie me mató de hambre. Lo que hicieron fue más silencioso y lento, y me tomó años encontrar la palabra para describirlo. Una tarde, cuando tenía 12 años. Un cliente le preguntó a mi padre si sus hijos se harían cargo de la tienda algún día. Papá le dio una palmada a Cody en el hombro y dijo, mi hijo va a dirigir este lugar. Luego me hizo un gesto con la cabeza, señalando la fregona en mis manos. La niña, es una buena ayuda. El cliente se rió. Papá se rió. Yo seguí fregando. Buena ayuda. Yo era la ayuda. En mi último año de secundaria, encontré lo que quería. Una excursión al hospital. Una enfermera llamada Rosa que me dejó verla poner una vía intravenosa. Y eso fue todo. Llegué a casa radiante y dije la palabra enfermería en la cena. Tenía el folleto de los requisitos previos de Marantes, luego el programa de enfermería. Había hecho los cálculos en un papel. Podría cubrir la mitad trabajando de camarera si ellos me ayudaban con el resto. Papá me dejó terminar. Luego se limpió la boca y me dio el discurso que podía recitar dormida. El dinero no crece en los árboles, Gabriel. Esta familia no regala paseos gratis. Cody tenía 16 años y nunca había trabajado un turno en ningún lugar. Ese mismo mes, vi a papá y mamá en la mesa de la cocina con un hombre del grupo automotriz Kessler. Todos sonreían sobre unos papeles. Cuando entré, mamá cerró la carpeta como si la hubiera pillado robando. Pensé que era asunto de la tienda. Quiero que recuerdes esa carpeta. Y recuerda esto también, esa primavera, llegó un sobre dirigido a mí. Mi nombre completo, Gabriel R. Brennan, de un banco en Columbus del que nunca había oído hablar. 17 años. Estaba en la cocina dándole la vuelta y le pregunté a mamá qué era. Ella me lo quitó de las manos, tan fácil como quitarle un cuchillo a un niño pequeño. Correo basura, cariño. Se los envían a todos. Luego se lo guardó en el bolsillo del delantal y empezó a hablar del tiempo. Lo noté. Pregunté. Recibí una respuesta diseñada para terminar la conversación. ¿Recuerdas ese sobre? Vuelve a aparecer. 14 de junio de 2013. Cumplí 18 años un viernes, 2 semanas después de mi graduación de la escuela secundaria. Me levanté temprano y horneé un pastel de café para la familia porque esa era la tradición. Horneaba en los cumpleaños, incluyendo el mío. Mi birrete de graduación todavía estaba en el mostrador, la borla colgando del azucarero. Nadie lo había movido. Nadie había enmarcado nada. Mamá bajó, me besó cerca de la cabeza y dijo la frase que me engañó. Gran cena esta noche, cariño. Toda la familia viene. Ponte algo bonito. Me quedé allí con harina en las manos y me permití tener esperanzas. Esa es la parte que todavía me avergüenza más que cualquier cosa que vino después. 18 años de evidencia y todavía pensé que quizás esta vez la mesa estaba puesta para mí. Incluso planché un vestido. Alrededor del mediodía, sonó el teléfono y era la abuela Ruth, la madre de mi padre. La única persona en esa familia que decía mi nombre como si significara alguien. Ella era dueña del edificio donde estaba la tienda desde que el abuelo murió. Un detalle en el que nadie pensaba excepto ella. No cantó feliz cumpleaños. Dijo, hoy cumples 18 años. Ese número importa más de lo que piensan. Su voz tenía algo que no pude identificar. Como si estuviera entre el clima y yo, un clima que aún no podía ver. Pase lo que pase esta noche. Dijo, llámame después. Me reí y pregunté qué podría pasar en una cena de cumpleaños. Ella no se rió. Los parientes llegaron a las 6. Tías, tíos, mi primo 2 veces quitado, que solo aparecía por la comida. Había una energía extraña en el camino de entrada.
La gente sonriendo entre sí por encima de mi cabeza y una forma al frente bajo una lona azul que... Todos fingían no ver. Yo también fingí. Comimos. Luego papá se puso de pie, golpeó su vaso y dijo, antes de comer pastel, tenemos algo especial. Nos llevó a todos al camino de entrada y quitó la lona de una Silverado nueva. La etiqueta del concesionario todavía en la ventana. Y le arrojó las llaves a mi hermano de 16 años. Cody gritó. Realmente gritó. Todos aplaudieron. Papá lo abrazó y dio el discurso más largo que le había oído dar en años sobre el nombre Brennan. Sobre la tienda, sobre cómo un hombre necesita una camioneta en la que pueda confiar. Esta familia invierte en su futuro, dijo. En mi cumpleaños. Me quedé en los escalones del porche con mi vestido planchado y aplaudí la camioneta de mi hermano. Luego mamá sacó el pastel, glaseado blanco con adornos azules, 18 velas ya encendidas. Lo puso delante de los dos y fue entonces cuando leí el glaseado. Felicitaciones, Cody. Cursiva imperfecta de panadería. Mamá me vio mirando y sonrió como se sonríe a un niño lento. Un pastel cubre ambas ocasiones, Gaby. No seas dramática. Las velas eran para mí, el pastel era para él. Me reí con todos para no llorar. Y soplé mis velas en el pastel de mi hermano. Después del pastel, papá me encontró junto a la barandilla del porche. Pensé, aquí viene. La parte donde él recuerda. Puso su mano en mi hombro, pesada como un saco de arena, y dijo, ahora que tienes 18 años. Necesitamos hablar sobre la responsabilidad. Ese fue mi regalo. Una conferencia entregada en 3 movimientos mientras mi hermano aceleraba su nuevo motor de fondo. Primera parte, responsabilidad. Una Brennan se esfuerza y ahora que la escuela había terminado. Yo estaría trabajando días completos en la tienda. Segunda parte, gratitud. Todo lo que tenía, esta familia me lo dio. Y una chica agradecida no pide limosna. Esa iba dirigida al folleto de enfermería que había desaparecido de mi habitación. Tercera parte, familia. La familia significa que nadie está. 3. Familia. La familia significa que nadie lleva la cuenta, Gabriel. Lo dijo con cara seria en una fiesta donde el marcador estaba estacionado en el camino de entrada. Con un lazo. Mamá estaba a su lado, asintiendo al ritmo, como un metrónomo con un cardigan. Y luego, mientras se giraba para irse, mi padre añadió una cosa más, casual, casi para sí mismo. El lunes por la mañana. Ven con Firsterland conmigo. Ahora que tienes 18 años. Hay papeleo de adultos que arreglar. ¿Asuntos del banco? Me acarició la mejilla 2 veces suavemente, como se acaricia algo que te pertenece. A través de la ventana de la cocina, pude ver a Cody observándonos. 16 años, con las llaves en el puño. Mi hermano desvió la mirada primero. Eso era nuevo. Nunca antes le había costado mirarme. Y alguna parte animal de mí lo archivó bajo cosas que están mal aquí. ¿Asuntos del banco? Mantén esa frase a mano. La fiesta terminó a las 10. Llevé los platos mientras todos abrazaban a Cody para despedirse. Luego lavé los platos para 40 personas yo sola. Y observé cómo 2/3 del pastel de mi hermano se quedaban bajo papel film en el mostrador. Con los agujeros de mis velas aún en él como pequeñas tumbas. Algo en mí se había vuelto muy silencioso. La gente piensa que decisiones como la mía se toman en una explosión. La mía se tomó sobre un fregadero con guantes de goma amarillos. Con la buena porcelana de mi madre en mis manos. Sequé el último plato. Colgué los guantes. Arriba, me moví como si estuviera empacando para una pijamada. Una sudadera gris. 2 mudas de ropa en mi mochila escolar. Mis documentos, certificado de nacimiento, tarjeta de seguridad social, diploma. Porque incluso a los 18 años, yo era la que sabía en qué cajón vivían.
Y el rollo de dinero de propinas que había escondido dentro de una caja de tampones durante 2 años. El único lugar donde nadie en esa casa buscaría jamás. $60. Había tenido más en primavera. El vestido de fiesta que mamá insistió en que usara por el bien de Cody se había comido el resto. Una historia para otra noche. Me paré en el umbral de mi puerta y miré la habitación que nunca había sido realmente mía. La más pequeña. La que Cody no quería. No dejé una nota. Una nota es para las personas que se preguntarán. A las 4 de la mañana, salí por la puerta de la cocina. Pasé por la camioneta con su cinta goteando en el rocío. Y bajé por la ruta 9 hasta la estación Marathon donde paraba Greyhound. El autobús 540 a Columbus costaba $28. Lo pagué y no miré por la ventana. Columbus a las 7 de la mañana es ruidoso y completamente desinteresado en ti. Lo cual resultó ser exactamente lo que necesitaba. Tenía $32, una mochila y una lista formándose en mi cabeza: refugio, trabajo, identificación, en ese orden, en una servilleta antes de que el miedo pudiera votar. Pasé la primera noche en la estación de autobuses, fingiendo esperar un autobús. La espalda contra una pared, la correa de la mochila envuelta 2 veces alrededor de mi muñeca. No dejen que nadie les romantice eso. Fue aterrador, y olía a lejía, y lo volvería a hacer antes de regresar. Por la mañana. Una mujer en un mostrador de información me miró por un largo segundo y deslizó un folleto por él. Mostrador. Un centro de acogida en 4th Street. El centro de acogida me llevó a un refugio juvenil que aceptaba jóvenes de 18 a 21 años, una litera, un casillero, una trabajadora social llamada señorita Petty, que hablaba como un sargento de instrucción y guardaba caramelos en su escritorio. El tercer día, usé el teléfono público y llamé al único número que había traído en papel. La abuela Ruth contestó al segundo tono como si hubiera estado sentada a su lado. Estoy a salvo, dije. Estoy en la ciudad. No les digas dónde. Podía oír su respiración, constante como un reloj. No lo haré, dijo. Luego, antes de colgar. Mi abuela dijo algo que llevaría como una moneda en mi bolsillo durante la siguiente década. Para que conste, niña, deberías haber tenido tu propio pastel. Suena pequeño. Ponte donde yo estaba, 20 centavos más pobre. Y fue la primera vez en 18 años que alguien lo había puesto por escrito. Al final de esa semana, tenía un trabajo, y al Salmon Diner, en Livingston Avenue. Para empezar en el lavaplatos. Earl tenía 60 años. Era fornido como un buzón y me contrató porque me presenté a las 6 de la mañana 2 días seguidos. Sin que me lo pidieran. En un mes, me tenía de camarera en el mostrador. El trabajo era agua caliente y antebrazos quemados y monedas contadas en una lata de café. Y quiero ser honesta. Era buena en eso porque me habían entrenado toda mi infancia para servir a la gente y permanecer invisible mientras lo hacía. Resulta que esa es una habilidad comercializable. La otra camarera los fines de semana era Tania Ruiz, 20 años, ruidosa, generosa. Estudiando para su GED en los cajones de leche de la parte de atrás. Ella escuchó dónde dormía y dijo que el edificio de su prima tenía una habitación. Con el alquiler dividido, sin preguntas, excepto una. ¿Vas a ser aburrida con los platos en el fregadero? Mi primera amiga elegida. Mientras tanto, a 90 millas de distancia. Esto es lo que estaba sucediendo en la casa de mis padres. Y lo sé porque mi abuela me lo contó más tarde, seca como una tostada. Nadie se dio cuenta de que me había ido hasta el domingo por la tarde. 2 días completos. Pensaron que estaba enfurruñada en mi habitación. Y la teoría sobrevivió tanto tiempo porque las tareas eran lo único que me echaba de menos y mamá asumió que las estaba haciendo en silencio. Cuando finalmente abrieron mi puerta y encontraron la cama hecha y el armario vacío. La primera llamada de mi madre no fue a la policía.
Fue a mi abuela. Y su primera pregunta no fue si estaba viva. Dijo algo sobre el lunes. 14 días después de mi cumpleaños, mi teléfono se encendió en el mostrador de la cafetería. Papá. Me quedé en la puerta de la cocina en el alfmón con el teléfono vibrando en mi palma y Earl miró. Y dijo, tómalo o no, pero el café se está quemando. Lo tomé. Y mi padre, un hombre al que nunca había oído llorar, ni en 18 años, estaba llorando. ¿Gaby? Su voz se deshizo con mi nombre. Por favor, solo vuelve a casa. Tu madre está enferma por esto. Nosotros. Nos equivocamos contigo. ¿Cariño? Lo sé. Por favor, solo vuelve a casa, cariño. 18 años y podía contar los cariños con una mano. Y ahí venían, brotando como el premio gordo de una máquina tragaperras. Y Dios me ayude, estaba funcionando. Mis ojos se calentaron. Mi boca se abrió. En algún lugar de mi pecho. La niña de 8 años que solía sentarse en las escaleras esperando que la llamaran ya estaba empacando. Me oí empezar a decir, está bien. Y luego, debajo de su llanto, oí la voz de mi madre de fondo. Baja, impaciente, la voz que usaba cuando un cliente tardaba demasiado en la caja registradora. Ella no sabía que podía oírla. Solo tráela a casa primero. El papeleo puede esperar hasta que esté aquí. El papeleo puede esperar hasta que esté aquí. Mi padre siguió llorando por teléfono, y yo me quedé allí escuchando ambos canales a la vez. El dolor arriba y la logística debajo. Gaby, ¿sigues ahí, cariño? Miré el teléfono como se mira algo que se mueve en el rabillo del ojo. Luego colgué. Me limpié las manos en el delantal y volví a llenar 4 cafés en el mostrador sin derramar una. God. Esa noche, mi abuela me envió un mensaje de texto con una sola línea. No vuelvas por ellos. Si alguna vez vuelves, vuelve por ti. Me di una noche para desmoronarme por esa llamada telefónica. Me senté en la escalera de incendios del edificio de la prima de Tanya con un telado de gasolinera y lloré hasta que las luces de la calle se difuminaron y luego terminé. Como cuando terminas un turno. A la mañana siguiente. Di la vuelta a una servilleta del alfmón y escribí un plan en ella con el bolígrafo de Earl. Primero, el billete más barato para un hospital. Luego los requisitos previos en Columbus State, una clase a la vez, pagada en efectivo. Luego el programa de enfermería, luego RN. Le di 7 años y pegué esa servilleta dentro de mi taquilla en el refugio y luego dentro de cada armario de cada apartamento que tuve. Los domingos se convirtieron en la arquitectura de mi semana. Cada domingo a las 4. Mi abuela llamaba y nos intercambiábamos nuestras semanas como tarjetas de racionamiento, su cadera. Mis propinas, la situación del pastel en First Methodist. Nunca me preguntó cuándo iba a volver a casa. Hizo mejores preguntas, como que era un catéter y si Earl pagaba horas extras. Sin embargo, esto es lo que noté, y quiero que lo notes conmigo. Después de esa primera llamada llorosa, mi padre nunca volvió a llamar. Ni en mi 19º cumpleaños, ni en Navidad. Un hombre llora por teléfono como si se le hundiera el pecho. Ruega a su hija que vuelva a casa. Y luego 2 semanas de silencio, luego 1 año de silencio. Las lágrimas tan urgentes no se evaporan. A menos que nunca hubieran estado ligadas a mí en primer lugar. Pasarían 7 años antes de que descubriera a qué estaban ligadas. Créeme, ya llegaremos. Ahora, la parte de la que nadie advierte a los fugitivos. Entré en la oficina de ayuda financiera de Columbus State ese otoño, con 18 años y empleo. Sintiéndome extremadamente adulta. Y una mujer amable me explicó que, en lo que respecta al gobierno federal, yo no existía sin mis padres. Menor de 24 años, soltera, sin hijos. Entonces, los formularios de ayuda necesitan la información fiscal de tus padres, dijo.
sus firmas, su cooperación. Pero no vivo con ellos. Me mantengo a mí misma. Ella lo había escuchado 100 veces. Había una exención por dificultades, dijo, pero necesitaba documentación. Informes de abuso. Cartas de clérigos, un rastro de papel. Mi infancia había sido muy cuidadosa de no dejar uno. Nadie presenta un informe policial por un cuadro de tareas. Así que llamé a casa. Mamá contestó con voz dulce. Y cuando pedí una copia de sus formularios de impuestos para la solicitud de ayuda. El dulzor se convirtió en algo más duro. Bueno, esa es información financiera familiar, Gaby. Tú abandonaste a esta familia. ¿Recuerdas? Las puertas giran en ambos sentidos. Clic, hay muchas maneras de retener a una hija. El papel es la más barata. Así que pagué el precio de mi propio futuro. Una clase por semestre al principio, en efectivo en la ventanilla del tesorero. Tarjetas de anatomía pegadas al rociador de platos mientras trabajaba doble turno. Haz los cálculos de una camarera financiando la universidad a precio de mercado y entenderás por qué. Tomó los años que tomó. No te digo esto por simpatía. Te lo digo porque necesito que sepas exactamente cuánto me costó cada hora de crédito debido a lo que descubrí más tarde sobre dónde había estado yendo mi dinero todo el tiempo. Mientras yo estaba calculando el precio de mi futuro por hora de crédito. En casa se estaba fabricando una versión diferente de mí. Mi abuela lo vio de cerca. En First Methodist, en el desayuno de panqueques de Rotary, en la fila de la caja de liga. Mi madre le contó al pueblo lo que le había pasado a su hija. Y lo que pasó, según su relato, fue un chico. Gaby se escapó con un novio de la ciudad. Nos rompió el corazón. Rezamos para que entre en razón. A veces había un encogimiento de hombros que hacía más trabajo que las palabras, chica salvaje. Ingrata. Lo haces todo por ellos y esto es lo que recibes. El pueblo asentía porque mis padres eran la calle principal y yo era una chica que se había ido. Y un pueblo pequeño siempre cree a la persona que se quedó. Mi abuela me envió un recorte esa primavera, la lista de oraciones del boletín de la iglesia. Por favor, oren por la familia Brennan y por Gabriel, donde quiera que se haya extraviado. Extraviado, como si yo fuera ganado que se había escapado de un cercado. Me quedé en el buzón leyéndolo y Tania lo leyó por encima de mi hombro y dijo. Lo pusieron en el periódico de la iglesia, y silbó bajito. Esto es lo que hice con la versión que el pueblo tenía de mí. Nada. Quiero que recuerdes eso también porque se convierte en un tema. Nunca llamé a nadie en Arland Falls para discutir. No puedes superar a la gente que posee el micrófono. Mi abuela lo sabía mejor que nadie. Que tengan la historia, me dijo ese domingo. Las historias se agotan. El papel no. Todavía no entendía que me estaba contando la estrategia familiar, la de ellos y, finalmente, la mía. A los 19 años. Aprobé el examen de asistente de enfermería certificado y me contrataron en la planta de medicina y cirugía de Riverside Nights, el turno que nadie quiere, y me encantó desde el primer momento. La enfermera jefe era una mujer de hombros anchos llamada Lorraine Akefer. 20 años de experiencia con gafas de lectura en una cadena de cuentas. El tipo de enfermera con la que los médicos discutían exactamente una vez. Mi primera semana, me vio ayudar a un paciente a ir al baño, charlar con él, acomodarlo de nuevo y pasar a la siguiente habitación. Me apartó con 2 dedos. ¿Dónde está eso en el expediente? Dije que solo había necesitado una mano. No era gran cosa. Lorraine se quitó las gafas. Que había aprendido que era su forma de abrir un espacio en el mundo para una frase importante. Escúchame, niña. Si no está escrito, nunca sucedió. No en este edificio. Regístralo o es un rumor. Algo me pasó cuando lo dijo que no podría haber explicado en ese momento. Escribí la nota y luego nunca dejé de escribir.
Se convirtió en la base de cómo ejercía la enfermería, registrarlo todo. Ponerle fecha y hora a todo. Asumir que algún día un extraño necesitará reconstruir esta noche solo con tus palabras. Y en silencio, sin decidirlo, empecé a llevar mi vida de la misma manera. Recibos de pago en una carpeta. Recibos de alquiler en una caja de zapatos. Ese boletín de la iglesia archivado. Las cartas de mi abuela archivadas. $60 me habían enseñado a contar. Lorraine me enseñó la otra mitad. Si no está escrito, nunca sucedió. Guarda esa frase. Es el pivote sobre el que gira toda esta historia. La regla de Lorraine me mantuvo viva de más de una forma. Si alguna vez has tenido que escribir cosas solo para demostrarte a ti misma que sucedieron. Las desaires, las deudas, las injusticias que nadie más nombraría, cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno y suscríbete porque lo que mis padres estuvieron haciendo con mi nombre todos esos años, querrás escucharlo con tus propios oídos. A los 20 años, tenía una pequeña vida que era completamente mía. Y estaba orgullosa de ella de una manera feroz y discreta. Salario de asistente de enfermería más los fines de semana en la cafetería, 2 clases por semestre. Ahora, un plan en servilleta según lo programado. Tania y yo decidimos mudarnos del edificio de su prima a un verdadero apartamento de 2 habitaciones en Viteal, con lavavajillas, estacionamiento, un árbol fuera de la ventana. Lo visitamos 2 veces. Lo presupuestamos hasta el último dólar. Llenamos la solicitud en la oficina de arrendamiento con la ceremonia de 2 mujeres firmando un tratado y el gerente revisó nuestros antecedentes mientras esperábamos y yo observé su rostro hacer algo complicado en su pantalla. Le pidió a Tania que nos diera un minuto. Señorita Brennan, no podemos aprobarla como arrendataria. Hay un problema de crédito. Le dije cortésmente que debía haber una confusión. Tenía 20 años. No tenía tarjeta de crédito, ni préstamo para coche, nada. Ni siquiera había tenido una visa. Pagaba todo en efectivo, lo que siempre había considerado una virtud. Él giró el monitor unos grados hacia mí. No del todo, como hace la gente cuando las noticias son malas. Pero técnicamente no les corresponde a ellos darlas. Señora, este informe muestra cuentas de hace años. Actividad de cobro, cancelaciones. Entrecerró los ojos en la pantalla, luego me miró. Y luego dijo la frase que dividió mi vida en un antes y un después. Tiene un historial crediticio de un adulto aquí. Dijo que tiene 20 años. Esa noche, me senté con las piernas cruzadas en el suelo de Tania y saqué mi informe de crédito. Las 3 agencias, las gratuitas, a las que tienes derecho. Mis manos ya lo sabían antes de que el resto de mí lo asimilara. Estaban haciendo lo que hacen antes de un código. Poniéndose tranquilas, frías y precisas. Los informes se cargaron. 4 cuentas, 2 tarjetas de crédito. Una tarjeta de tienda y una línea de crédito personal en First Ireland Bank. El banco de la calle principal, el de las piruletas. El mismo al que mi padre había querido llevarme ese lunes. Un saldo combinado con intereses y cargos por mora de $23.400. La cuenta más antigua se abrió en octubre de 2011. Yo tenía 16 años en octubre de 2011. Me quedé allí haciendo la aritmética de mi propia infancia. La dirección de facturación de cada cuenta era la casa de mis padres. La dirección de correo era la casa de mis padres. Ese sobre cuando tenía 17 años. Mi nombre completo, un banco del que nunca había oído hablar. Correo basura, cariño. Pensé en cada sermón que mi padre me había dado sobre el dinero. El dinero no crece en los árboles, Gabriel. Pronunciado mientras mi nombre trabajaba para él con un 22% de interés. Esta familia no regala viajes gratis. No, los tomaba. Y luego la última pieza del rompecabezas encajó tan silenciosamente que la oí hacer clic. Lunes por la mañana, First Ireland.
Papeleo de adultos. Tráela a casa primero. El papeleo puede esperar hasta que esté aquí. No querían a su hija de vuelta. Querían la firma que convertiría su crimen en mi deuda. Tanya me encontró a las 2 de la mañana, todavía en el suelo. Gaby, ¿de quién son esas cuentas? Oí mi propia voz responder desde algún lugar de la habitación. Mías, aparentemente. He sido muy generosa. Al día siguiente, llamé al departamento de fraudes de First-Alarm durante mi hora de almuerzo. Sentada en mi coche con un blog legal en el volante porque para entonces tomaba notas como otras. Personas respiran. La mujer que contestó tenía la voz de alguien que ha oído de todo 2 veces. Le expliqué. Cuentas a mi nombre abiertas cuando era menor de edad en un banco al que nunca había entrado como ¿cliente? No se sobresaltó. Eso me dijo mucho. Señora, su número de seguridad social estaba disponible para un padre o tutor. Dije que sí. La fecha de nacimiento que figura en la solicitud puede haber sido alterada. Los prestamistas no. Verifican la edad con la tarjeta. Ella me lo explicó como una receta que conocía de memoria. Para impugnar la deuda como fraude. Necesitaría un informe policial y una declaración jurada federal de robo de identidad. En esa declaración jurada hay una línea donde se nombra a la persona que usó su identidad y se firma bajo pena de perjurio. La mayoría de los jóvenes en su situación nunca presentan una, dijo. Y por primera vez, su voz perdió su tono profesional. ¿Quieres saber por qué? Dije que creía que podía adivinar. Porque en casos como el suyo, cariño, el nombre que va en esa línea suele ser el de los padres. Me senté en el estacionamiento observando cómo el calor salía del asfalto. Hice la pregunta cuya respuesta ya sabía. ¿Qué pasa si no lo presento? Los papeles se movieron suavemente a 90 millas de distancia. Entonces, legalmente. La deuda es suya. Toda ella. $23.400 o el nombre de mi padre en un formulario federal. Elige uno, Gaby. No hay puerta número 3. Llamé a casa ese domingo después de la llamada de mi abuela. Para tener algo estable en mi oído primero. Mamá contestó, con voz dulce. Yo mantuve un tono clínico. Había visto mi informe de crédito. Sabía sobre las 4 cuentas. Sabía que la más antigua se había abierto cuando tenía 16 años. Hubo una pausa con una catedral entera de silencio. Y luego mi madre, sin levantar la voz nunca, ese era siempre su genio. Hizo un repaso perezoso de los clásicos. Yo estaba confundida. Los bancos cometen errores. Y si había cuentas, bueno, los hogares comparten gastos. ¿Y no había vivido yo bajo ese techo sin pagar alquiler durante 18 años? ¿Sin pagar alquiler? Oí un susurro y luego la voz de mi padre tomó el teléfono y no había confusión alguna. No preguntó qué cuentas. No dijo, ¿de qué estás hablando? Dijo, el dinero de la familia es dinero de la familia, Gabriel. Lento y paciente, como si me estuviera enseñando a leer. Lo habrías malgastado en ti misma de todos modos, dijo. En alguna escuela carísima. Al menos sirvió para algo que dura. Algo que dura. Miré por la ventana al estacionamiento y entendí que estábamos hablando de una camioneta. Le dije lo que me dijo el banco, informe policial, declaración jurada, un espacio para un nombre. La paciencia se le agotó como un grifo que se cierra. Presentas ese informe, dijo mi padre, y no tienes familia. ¿Me oyes? ¿Ninguna? Ni madre. Ni hermano, ni Navidad, nada. No serás nuestra hija. Le di las gracias por su tiempo. Es la camarera que llevo dentro. Luego me senté con el teléfono muerto en mi regazo y pensé, ahí está por fin. En voz alta y sobre la mesa, el precio. Por fin me habían dicho exactamente cuánto valía nuestra relación.
El sábado siguiente, mi abuela recorrió 90 millas en una furgoneta de la iglesia para verme. De 78 años, con su buen abrigo. Llevando un tupperware de tarta de manzana como si fuera una bolsa diplomática. Tania cedió su silla y se quedó cerca. La abuela Ruth escuchó todo, el informe, los números, la declaración jurada, el ultimátum. Con las manos entrelazadas. Y esto fue lo que me sorprendió. Ni una sola vez pareció sorprendida. Enfadada, sí. Su boca se convirtió en una línea fina que reconocí de mi propio espejo. ¿Pero sorprendida? No, y cuando terminé, miró por la ventana un rato y dijo en voz baja. Tu padre aprendió esto en algún lugar, niña. Le pregunté qué significaba eso. Negó con la cabeza una vez, como hacía en las ventas de garaje cuando el precio no era el correcto. Todavía no. Esa es una historia que no eres lo suficientemente fuerte para llevar mientras sigues decidiendo. Te la contaré cuando te ayude en lugar de romperte. Luego abrió su cartera y puso $200 sobre mi mesa. Billetes de $20 gastados, ordenados por el cajero del banco. Yo los empujé de vuelta. Ella me los devolvió con un dedo. Tan definitivo como un martillo. No es caridad, Gabriel. Es pago atrasado. Se levantó para tomar su furgoneta, se abotonó el abrigo y, en la puerta, se dio la vuelta. Decidas lo que decidas sobre ese papel, ¿lo presentas o no? Por ti. No por ellos y no contra ellos. Por tu propio registro. Guardo sus palabras exactas porque las escribí esa noche. Para entonces, ya lo entiendes. Lo escribía todo. Imprimí la declaración jurada y estuvo en el mostrador de mi cocina durante 3 semanas como un diagnóstico que no leía. Algunas noches rellenaba las casillas fáciles, nombre, dirección. Los números de cuenta que ahora conocía de memoria. Luego llegaba a la línea nombre de la persona que usó su información. Escribí Dale Brennan una vez con lápiz y lo borré con tanta fuerza que el papel se adelgazó. ¿Quieres saber qué detiene a una persona en esa línea? No es el amor exactamente. Es el currículum de la esperanza. Fírmalo. Y yo no solo estaba denunciando un crimen. Estaba cerrando el expediente de la familia que seguía creyendo que algún día aparecería por mí. La niña de 8 años en las escaleras no se jubila en silencio. Mientras tanto, la deuda pesaba sobre mi nombre como una carga sobre todo mi futuro. Sin apartamento, sin préstamo de coche, y la mujer de fraudes lo había confirmado. Tampoco préstamos estudiantiles para el programa de enfermería. Su robo se estaba agravando en todos los sentidos. Lo que finalmente me hizo decidirme fue un paciente, un hombre de 81 años. En fase terminal, despierto a las 4 de la mañana como suelen ponerse. Que me sujetó la muñeca mientras yo revisaba su vía y me contó sobre el hermano que lo había engañado con una granja en 1974. Más de 40 años, y su voz todavía temblaba. Seguí esperando que lo arreglara él mismo, dijo. Cariño, no esperes a que la gente te vea. Esperar es como ganan. Murió ese jueves. Volví a casa el viernes por la mañana, todavía con el uniforme, y cogí el bolígrafo. Y esta vez, le pedí al banco una cosa más primero. Los extractos completos, cada cuenta, cada transacción desde el principio. Si iba a firmar, quería saber exactamente de qué estaba firmando. Los extractos llegaron en un sobre gordo y los leí en la mesa de la cocina con un rotulador. Como Lorraine me había enseñado a leer un expediente de principio a fin. Sin ojear, inicializar cada página. Era la biografía de un robo, comestibles en 2012. El dentista que Cody vio para sus muelas del juicio. Navidad en una tienda de artículos deportivos, talla extra grande, que no es mi talla. Mi nombre, 16 años, avalando silenciosamente un hogar desde dentro de una caja de tampones. La economía donde escondía mis propias propinas. Y luego pasé a junio de 2013 y encontré la línea 41, anticipo en efectivo de $4.800.
11 de junio de 2013, Kesslers Auto Group, 3 días antes de mi 18º cumpleaños. Dejé el rotulador. Recuerdo que el zumbido del refrigerador se hizo muy fuerte. 11 de junio, la carpeta que se cerró de golpe cuando entré en la cocina. 14 de junio, la lona, las llaves, el discurso sobre la inversión en el futuro. Mi hermano gritando de alegría en el camino de entrada. El pago inicial de la camioneta de Coudi salió de una tarjeta con mi nombre. No solo me olvidaron en mi 18º cumpleaños. Lo financié. El sermón sobre la responsabilidad se entregó a la persona que ya estaba pagando la fiesta. Me quedé muy quieta durante mucho tiempo y sucedió algo notable. Mis manos dejaron de temblar. Todo el dolor que había estado arrastrando finalmente se asentó como una fractura que se cura en algo limpio y resistente. Imprimí esa página por separado. La doblé en 4 y la guardé en mi cartera detrás de mi credencial de enfermera. Y quiero que sepan que está en mi cartera, 11 años después. Suave como tela en los pliegues. Algunas personas llevan fotografías. Yo llevo la línea 41. El lunes por la mañana, conduje a la subestación de policía en el lado este antes de mi turno. Bajo la lluvia, porque si esperaba un día soleado, esperaría para siempre. Un detective llamado Ramos me llevó a un escritorio con una marca de café y leyó mi carpeta con la calma de un hombre que ha visto todo tipo de familias. ¿Entiendes esto? Nombra a tu padre, dijo. No era una advertencia. Una puerta abierta para que pudiera ver a través de ella antes de entrar. Dije que entendía. Deslizó la declaración jurada y puse mi nombre en la línea bajo pena de perjurio. Y esta es la parte que no esperaba. Mi firma salió firme, más firme de lo que se ve en mi hipoteca ahora. Luego el detective Ramos dijo, ¿algo más que quieras en el archivo? Y escuché a Lorraine en mi cabeza, quitándose las gafas. Si no está escrito, nunca sucedió. Así que le di todo el registro. El sobre a los 17 años, los asuntos bancarios del lunes por la mañana. La llamada telefónica, el papeleo puede esperar hasta que ella esté aquí. La línea 41 ya estaba desplegada de mi cartera. Él lo escribió todo. 2 dedos, sin expresión, y al final. Imprimió el informe y puso el número de caso en la parte superior. Y copié ese número en mi cuaderno como un signo vital. Caminando hacia mi coche, esperé sentirme triunfante. Lo que sentí fue la quietud específica de una habitación de hospital después de que se apaga una máquina. En algún lugar de esa lluvia. La última versión de mí que podría volver a casa en silencio murió en la mesa. Nadie llamó a la hora. Simplemente fui a trabajar y fiché. La unidad de fraudes del banco notificó a los titulares de la cuenta. Eso es procedimiento. Aprendí mucho sobre procedimiento ese año. ¿Cómo se aprende un idioma mudándose al país? La respuesta de Arlan Fals llegó en una semana en capas. Primero, un mensaje de voz de mi madre que comenzó con su voz de iglesia, Gaby, cariño. Ha habido un terrible malentendido, y al final se agrió en algo que solo reproduje una vez. Apareció la palabra ingrata. La palabra vengativa, la frase después de todo lo que sacrificamos. Que sigue siendo mi frase favorita de mi madre por su ingeniería sola. Luego, un mensaje de texto de Coudi, de 18 años por entonces. ¿Por qué le haces esto a papá? No duerme. Lo que sea que hayan tomado. Te lo pagarán algún día. Simplemente déjalo. Me quedé con ese mensaje mucho tiempo. Escribí 11 respuestas diferentes durante una semana. Largas, cortas, una que era solo una foto de la línea 41. Nunca envié ninguna. ¿Qué le dices al chico que consiguió la camioneta? Él no mentía. Realmente no lo sabía todo. No saber era todo su trabajo en esa familia y lo habían entrenado para ello desde el nacimiento. Al igual que me habían entrenado a mí para el mío. El detective Ramos llamó una vez ese mes.
El fiscal del condado no estaba dispuesto a procesar un caso intrafamiliar si la víctima no presionaba. Dijo, estaba presionando. Miré por la ventana de la sala de descanso un rato. Quiero que me devuelvan mi nombre, le dije. No necesito su cabeza. Algunos de ustedes no estarán de acuerdo con esa decisión. Lo entiendo. Pero la declaración jurada se mantuvo, notariada, permanente. Y los bloques se agregaron a las cuentas. Y un papel que había firmado bajo la lluvia también comenzó a funcionar lentamente. Tomó 18 meses de cartas certificadas. Ciclos de disputa y una mujer muy paciente llamada Yolanda en una organización sin fines de lucro de asesoramiento crediticio antes de que la última cuenta fraudulenta saliera de mi archivo. 3 salieron limpias. La tarjeta de la tienda Lucho. La cadena de muebles quería su dinero de alguien y no era quisquillosa con quién. Y Yolanda me enseñó la magia de la frase según mi declaración jurada en archivo. Hasta que ellos también se rindieron. La semana en que mi puntuación finalmente superó el límite. Me senté de nuevo en una oficina de ayuda financiera, de 22 años. Y esta vez los números salieron en verde. Préstamos estudiantiles a mi propio nombre, por mi propia elección. Sé que la gente se queja de la deuda estudiantil y con razón. Pero firmé esos formularios casi llorando de gratitud. Deuda que elegí. No te puedes imaginar el lujo. Entré en el programa de enfermería en mi segundo intento. Mantuve el trabajo en la cafetería los fines de semana y vivía con café de autoservicio y los exámenes con tarjetas de Lorraine a las 3 de la mañana. Mientras tanto, las llamadas dominicales de mi abuela mantuvieron el hilo vivo. Y un octubre, me envió una fotografía con una banda elástica alrededor, en blanco y negro. Un chico detrás de la caja registradora en Brennan Anson, alrededor de 1983. Delantal COVID, tal vez 17 años. Me tomó un segundo reconocer a mi padre porque nunca había visto esa expresión en él. Parecía atrapado, sorprendido a mitad de turno en una vida que no había pedido. Los ojos en algo fuera de la ventana, más allá de Main Street, en el reverso. Con la pluma de mi abuela. Una línea, pregúntame sobre Kalin algún día. Le di la vuelta 2 veces, ese nombre no me decía nada. No había ninguna Kalin en nuestra familia. Lo habría sabido, ¿no? Me gradué del programa de enfermería en mayo de 2019. 3 semanas antes de mi 24 cumpleaños. En la ceremonia de investidura, las escuelas de enfermería te dan un momento. Tu nombre leído en voz alta, una insignia, una vela, todo el asunto. Envié 2 invitaciones, mi abuela y Tania. Earl cerró el restaurante antes para venir de todos modos. Así que 3. El día antes de la ceremonia. Estaba registrando en la estación cuando un repartidor bajó por el pasillo con un arreglo de rosas. Blancas del tamaño de un niño pequeño. Las otras enfermeras hicieron la cosa de oh. Revisé la tarjeta, esperando que Earl hubiera gastado de más. La tarjeta decía, estamos muy orgullosos de ti, cariño. Siempre supimos que lo tenías dentro. Mamá y papá. Me quedé allí sosteniéndolo y el suelo hizo una inclinación lenta y suave. 4 años. 4 años de nada. Ninguna llamada después de la declaración jurada. Ninguna tarjeta en Navidad. Silencio de radio tan completo que se había convertido en una especie de clima. Y ahora rosas y orgullosos y cariño sin ser provocado. 3 semanas antes de mi cumpleaños, un día antes de mi investidura. ¿Cómo se enteraron de la investidura? Yo no se lo había dicho. No se lo había dicho a nadie en ese pueblo excepto a mi abuela y ella custodiaba mis noticias como una bóveda bancaria. Tania dijo que quizás la gente cambia. Lorraine miró las rosas como miraba un valor de laboratorio sospechoso y no dijo nada, lo cual, viniendo de Lorraine, era un párrafo. ¿Y yo? Aquí está mi confesión. La niña de 8 años en las escaleras se puso de pie, se sacudió el polvo.
Lista para ser llamada por fin. Puse las rosas en agua. Ojalá pudiera decirte que las tiré. Las puse en agua. ¿Vinieron? Mis padres entraron a ese auditorio con su ropa de iglesia y mi madre lloró en el momento justo y mi padre le estrechó la mano a Lorraine y dijo, siempre supimos que lo tenía dentro. Lo cual, notarás, es la misma frase de la tarjeta. Porque la buena mercadotecnia se repite. Mi abuela se sentó entre ellos y yo como un puesto de control, la espalda recta. El bolso en su regazo con ambas manos sobre él. Después, hubo fotos en el césped. Mi madre nos organizó. Dale, quédate junto a Gaby con la eficiencia de una mujer montando un escaparate. Y en cada toma, su mano descansaba en mi hombro, ligera como una etiqueta de precio. Y lo dejé pasar. Quiero ser honesta sobre eso porque es importante para todo lo que vino después. No fue estupidez. Yo sabía lo que sabía. La declaración jurada tenía 4 años y nada de eso había sido retirado. Y mi padre nunca había dicho la palabra lo siento. Esa palabra tampoco fue dicha en el césped por nadie. Lo que sentí fue más cercano a un experimento. Una parte clínica de mí se quedó fuera del marco, con los brazos cruzados junto a Lorraine. Tomando notas. La familia del sujeto muestra afecto. Inicio repentino, etiología desconocida. Pero el resto de mí, la niña de las escaleras, sintió calor por primera vez en años. Y el calor es una droga del demonio. Al irse, mi padre me apretó el codo. Bueno, hablamos pronto, cariño. Tenemos algunas cosas que celebrar en familia. Mi abuela observó cómo las luces traseras se alejaban del estacionamiento. Luego se volvió hacia mí y dijo, mira lo que piden después. Le dije que estaba siendo pesimista. Ella me dio 2 suaves palmaditas en la mejilla y se subió al coche de Tanya. La campaña que siguió fue maravillosamente ejecutada. Lo digo con respeto profesional, como se admira un campo quirúrgico limpio. Mamá llamaba cada semana, siempre los domingos por la tarde, justo después del turno de mi abuela. Lo cual noté y me odié por notarlo. Lo mantuvo ligero durante meses, el tiempo, los chismes de la iglesia. El ascenso de Cody a gerente de piso en la tienda, una receta de pollo con dumplings. Nunca la declaración jurada, nunca los 6 años perdidos. Que se habían empaquetado como todo ese desagradable asunto. Una frase que levantaba más que un montacargas. Y luego, en octubre, la petición, suave como una zapatilla. Vuelve a casa por Navidad, Gaby. Tu padre te echa de menos. ¿Tu habitación sigue ahí? ¿Su habitación sigue ahí? Conduje en diciembre con la voz de Tanya en mi cabeza diciéndome que mantuviera el tanque lleno. Y hice lo que quiero que conste en el registro. Puse condiciones. Vendría a la cena de Nochebuena y dormiría en casa de mi abuela en Cedar Street y regresaría a Columbus al día siguiente en mi propio coche. Mi madre se rió con su risa de campanillas. Tan independiente ahora. Sí, señora. La independencia fue el recuerdo de la última vez. Por si sirve de algo, mi habitación ya no estaba. Era un Bowflex y una cinta de correr y los viejos trofeos de fútbol de Cody. Me sentí extrañamente aliviada. Sinceramente, una cosa menos que fingir. En la cena, aprendería lo que 6 años de mi ausencia le habían hecho a Brennan Anson. Y lo que una gran tienda de cajas azules y naranjas a 11 millas de la autopista en Marion le estaba haciendo. Y por qué exactamente mi familia había redescubierto su amor por mí en la primavera de 2019. Pero primero, mi padre quería mostrarme la tienda. La mañana de Nochebuena. Me desperté en casa de mi abuela antes del amanecer por pura costumbre de turno. Le pedí prestada su llave de repuesto del edificio, ella seguía siendo la dueña. El alquiler vencía el 1 de mes desde hacía más de 30 años, y entré en Brennan Anson. Para mirar el lugar sin público, excepto que mi padre ya estaba allí. Las 5 de la mañana, una luz de trabajo encendida,
Dale Brennan en la caja registradora. Contando el cajón solo. Me quedé en el pasillo de la pintura y observé a mi padre como se observa a un extraño. La tienda estaba en apuros. Podías leerlo en los estantes. Huecos donde debería haber inventario. Pegatinas de liquidación con segundas rebajas. La gran tienda de Marion se estaba comiendo Main Street viva. Una cuenta de contratista a la vez. Contó la misma pila corta 2 veces. Y luego hizo algo que no debía ver. Levantó la bandeja de efectivo y sacó una postal. Vieja, con las esquinas desgastadas, del tamaño que ya no se hacen. Tucson, Arizona. Un saguaro al atardecer. Matasellos de 1984. No leyó el reverso. Solo la sostuvo, con ambos pulgares, como se sostiene un diente arrancado. Y luego la volvió a colocar debajo de la bandeja y cuadró el cajón encima como si estuviera cerrando. Una tumba. De pie en la oscuridad del pasillo, sentí algo para lo que no tenía espacio. Sentí lástima por él. Este hombre había estado detrás de esa caja registradora desde la fotografía. Desde la camiseta Kovic. Desde lo que sea que le puso esa expresión atrapada en la cara a los 17 años. El edificio lo poseía peor que a nadie. Me escabullí por la parte de atrás antes de que me viera. En el desayuno, mi abuela me miró por encima de su café. ¿Fuiste a la tienda? Sí. ¿Te vio? No, revolvió. Bien. Esta noche, lo que sea que te dé tu madre, no lo firmes en la mesa. La cena de Nochebuena fue durante 1 hora la cena que me habían prometido toda la vida. Jamón, servilletas de verdad. Mi madre contando una historia sobre mí. Sobre mí cuando tenía 6 años y le vendé al perro. Cody, ahora de 23, se rió demasiado de todo. Una rodilla rebotando debajo de la mesa toda la comida como una máquina de coser. Mi padre trinchó y dijo que mi título de enfermería era un crédito para esta familia. Sé lo barata que es esa frase. La había esperado toda mi vida de todos modos, y escucharla se sintió como agua tibia. Y luego, con el plato de pastel aún en la mesa, mi madre se levantó. Fue al aparador y regresó con una carpeta de manila y la puso junto a mi café. Suave como una oblea de comunión. Antes de que vayas a casa de la abuela, cariño, solo algunos asuntos bancarios. Asuntos bancarios. La presión en la habitación cambió. La rodilla de Cody se detuvo. Mi padre estudió su pastel como si tuviera preguntas de examen. Dentro de la carpeta, en las pulcras pestañas de plástico de una tarde muy organizada de alguien. Una carta dirigida a First Starland Bank escrita a máquina sobre mi nombre. Declarando que mi declaración jurada de robo de identidad de 2015 había sido el resultado de un malentendido familiar ya resuelto. Y pidiendo que se levantaran las banderas de fraude del archivo asociado, y debajo de ella. Un acuerdo de consolidación. Mi línea de firma convenientemente marcada con una pegatina de flecha roja. Avalando lo que quedaba de ese antiguo saldo en un nuevo préstamo familiar. Karen Pruitt del banco dice que todo es estándar, dijo mamá. Sirviéndome más café que no había pedido. Una firma y todo ese desagradable asunto finalmente queda atrás. 6 años de silencio, rosas. Estoy orgullosa de ti, jamón y una flecha roja apuntando a una línea con mi nombre debajo. La voz de mi abuela en mi cabeza, no lo firmes en la mesa. Lo leeré esta noche, dije, y sonreí y puse la carpeta en mi bolso. La sonrisa de mi madre parpadeó, una bombilla que se apaga medio segundo, luego volvió a encenderse. Claro, cariño, siempre fuiste cuidadosa. En la mesa de la cocina de mi abuela esa noche, bajo la luz amarilla. Leí cada página como Lorraine me enseñó. Luego las leí de nuevo y saqué mi teléfono y busqué algo que había notado en la copia de la hoja de cubierta del banco, un pequeño sello en la esquina, número de solicitud y una fecha. La solicitud de refinanciación de la línea de crédito de Brennan Anson tenía fecha del 2 de mayo. De 2019.
Las rosas llegaron a la estación de enfermeras el 23 de mayo. La primera llamada dominical de mi madre fue el 26. La invitación de Navidad, la semana de Halloween. Me recosté y dejé que la línea de tiempo se ensamblara, pieza por pieza. Porque una línea de tiempo es solo un gráfico, y los gráficos no te mienten. La tienda se estaba ahogando. La gran tienda había tomado las cuentas de los contratistas. Habían ido a First-Starland en busca de un salvavidas. Y el asegurador de First-Starland había encontrado. Asentado en el archivo de la familia como una roca en el camino de entrada. Una declaración jurada de robo de identidad sin resolver, jurada, notariada. Nombrando a Dale Brennan. Los bancos no refinancian con un registro de fraude activo. El banco necesitaba que se liquidara. Liquidarlo me necesitaba a mí. Y así, 21 días después de que el papeleo se estancara, Rosas, estamos tan orgullosos de ti. Siempre supimos, la ceremonia de investidura, las fotografías, el jamón, la historia del perro. Saqué mi cartera y desdoblé la línea 41, suave en los pliegues. Y la puse sobre la colcha junto a su carta. La que se suponía que debía jurar que mi propia declaración jurada había sido un malentendido. 2 documentos uno al lado del otro. Solo uno de ellos podía ser verdad, y yo había escrito uno de ellos bajo la lluvia. Mis padres no me echaron de menos. Echaron de menos mi firma. Hay una temperatura específica que llega cuando muere la última teoría cálida sobre tu familia. Me senté en ella un rato. Luego volví a doblar mi línea, la puse detrás de mi insignia y dormí 8 horas sin soñar. Porque para entonces, ya ves, había dejado de sorprenderme. Lo que quedaba de mí solo estaba informado. Me senté en la cocina de mi abuela sosteniendo esos 2 papeles. Y finalmente entendí el precio exacto del calor de mi familia. Si alguna vez alguien te ha mostrado amor justo antes de mostrarte una línea de firma. ¿Conoces este sentimiento en tus dientes? Comenta lo veo, si has estado ahí, los leo a todos. Y quédate conmigo porque lo que intentaron después del funeral de mi abuela es la parte que todavía no puedo contar sin estudiarme las manos. La mañana de Navidad, regresé a la casa de mis padres. A 15 minutos de distancia de Cedar Street. Y puse la carpeta sin firmar sobre el mostrador de la cocina de mi madre mientras ella untaba un pavo que había batido como un arma en las comidas comunitarias de la iglesia durante años. No voy a firmar, dije. Con un tono agradable y tranquilo. La voz que uso para las familias que exigen un diagnóstico diferente. La declaración jurada es cierta. No firmo papeles que sé que son falsos. Es un hábito de enfermería. Durante exactamente una respiración, mi madre siguió untando. Luego dejó la cuchara, y la voz de la iglesia se quitó como un abrigo de un perchero. Siempre fuiste fría, Gabriel. Ni una palabra en voz alta. Solo eso, precisa como un escalpelo. Siempre fuiste fría. De la mujer que encargó un pastel con el nombre de su hijo para mi 18º cumpleaños. En la puerta del garaje estaba mi padre con su buen jersey. Y este es el detalle que quiero que recuerden. No dijo nada. Lo había oído todo. Y me miró con una expresión que había visto por última vez a las 5 de la mañana sobre un cajón. De efectivo. Y luego se dio la vuelta y volvió al garaje, y oí que el compresor arrancaba. Esa fue toda su contribución. Algunos hombres gritan. El mío cambió el aceite. Cody me siguió hasta mi coche, con los brazos cruzados por el frío. Tenía 23 años y parecía de 9. Podrías firmarlo, dijo. Es solo papel, Gaby. Entonces todo vuelve a estar bien. Es solo papel. De pie en ese camino de entrada, el mismo camino donde se había quitado la lona de la Silverado. Finalmente vi la verdadera diferencia entre mi hermano y yo. Y nunca se trató de quién era más amado. Se trataba de que a uno de nosotros se le había enseñado que el papel no importaba porque su nombre ya estaba en todo.
Y una de nosotros sabía que el papel era lo único que importaba porque el suyo le había sido arrebatado. Regresé a Cedar Street. Mi abuela tenía té preparado y ambas tazas fuera como si lo hubiera sabido. Siéntate, niña, dijo. Es hora de que sepas sobre Kalin. Kalin es la hermana de tu padre, dijo mi abuela y observó. Esa palabra hermana me golpeó como un plato caído. 3 años mayor, inteligente, terca, quería ser higienista dental, tenía el folleto y todo. Oía mi propia vida leída por el expediente de otra persona. En 1983, el dinero del programa de certificación de Kalin. Una cuenta de ahorro que mi abuela había estado alimentando desde que Kalin nació. Fue vaciado por mi abuelo para cubrir el pedido de primavera de la tienda después de un mal invierno. Sin discusión. El dinero de la familia es dinero de la familia. Kalin se enteró. Puso su parte en la caja registradora frente a los clientes y se fue del pueblo 3 semanas después. A los 19 años. Al pueblo se le dijo que se había escapado con un camionero. La lista de oraciones llevaba su nombre. Y la familia tenía una regla que nunca se escribió en ningún lugar, pero lo gobernaba todo. No hablamos de ella. Tu padre tenía 17 años. Mi abuela dijo que lo vio todo. Vio lo que costaba irse y lo que pagaba quedarse. Él era el hijo que se quedaba pagado. Me acercó el azucarero y terminó con los ojos al mismo nivel. Kalin escribió cartas a casa durante años. Mi abuelo las devolvió sin abrir. Devuelto al remitente, de su puño y letra. Cuando la abuela intentó responder por su cuenta, él quemó la respuesta en la estufa. Así que ella empezó a tener un apartado de correos al otro lado de la línea del condado y lo pagaba en efectivo y le escribió a su hija en secreto durante 26 años. Kalin murió en Tucson en 2009. Cáncer de ovario. Mi abuela tomó un autobús al funeral sola y le dijo a todos en First Methodist que estaba visitando a una prima. Ahora, dijo, la parte por la que viniste. Se miró las manos. La noche que te fuiste, llamé a tu padre. Le dije, trae a esa niña a casa y arréglalo o el edificio y todo lo que hay en él vuelve a mí. ¿El contrato? Terminaba en marzo de todos modos. Ella me miró a los ojos. Esas lágrimas al teléfono eran reales. ¿Cariño? Simplemente no eran para ti. Nada en esa casa ha sido para una hija en 60 años. No es una familia, Gabriel. Es una tienda con una familia anexa. Nos sentamos con todo mientras el té se enfriaba. 2 mujeres en una mesa, una lámpara, medio siglo entre nuestras versiones de la misma historia. Luego mi abuela fue al armario del pasillo y regresó con una sombrerera y la puso sobre la mesa como el siguiente tema a tratar. Dentro había papeles. Su escritura del edificio, 1987. Su nombre solo desde que el abuelo murió. Registros de alquiler con su letra curvada cada primero de mes durante décadas. Tengo 83 años, dijo. Sin drama. Una mujer leyendo un medidor. Cuando me vaya, habrá un testamento y tú estarás en él por tu nombre. Exactamente como eres. Mi nieta, Gabrielle Ruth Brennan. Golpeó la mesa una vez para que conste. Ahí estaba de nuevo. Su frase, la del teléfono público. Deberías haber tenido tu propio pastel, para que conste. Y finalmente lo entendí tal como era. No una figura retórica, una doctrina. Toda su vida dentro de esa familia, los hombres habían poseído la historia. Lo que se decía en la iglesia, cuyo nombre iba en el letrero, que hijas habían existido alguna vez. Ella no podía vencer la historia. Así que en silencio había guardado los registros, la escritura, los libros de contabilidad. Un apartado de correos al otro lado de la línea del condado. 26 años de cartas a una hija que no existía. Los hombres poseían la narrativa. Ella poseía el papel.
Y el papel, había aprendido, gana tarde. Pero gana. Necesito que escuches esta parte, dijo, tomándome la mano, sus anillos sueltos en los nudillos. Tu padre no aceptará ese testamento en silencio. Cuando llegue el momento. No te peleará con los puños ni siquiera con abogados. No al principio. Hará lo que esta familia siempre ha hecho con sus mujeres. Actuará como si nunca hubieras estado aquí. Le pregunté qué se suponía que debía hacer al respecto. Mi abuela sonrió, y por un segundo, se pareció exactamente a la fotografía de su hijo. Si el chico atrapado hubiera logrado escapar. Eres enfermera, dijo. ¿Qué haces cuando no está escrito? Los siguientes 4 años, construí la vida de la que el pueblo dijo que me había alejado. Terminé mi licenciatura en enfermería en línea en 18 meses. Me mudé a la sala de emergencias de Grant en Columbus. Turnos de noche de trauma, el turno donde aprendes quién eres. Y conseguí un pequeño condominio con un árbol fuera de la ventana a mi propio nombre. Con mi propio crédito y me quedé en él el día que cerré, simplemente respirando. Tanya se casó con un asistente de enfermería llamado Rob. Fui yo quien estudió su ramo. Earl se jubiló. Los nuevos dueños mantuvieron su receta de pastel según mis instrucciones escritas. Y cada domingo, a las 4, 90 millas de línea telefónica. La voz de mi abuela se hizo más pequeña a lo largo de 2023. Como una señal que se desvanece antes de perder una emisora. La insuficiencia cardíaca congestiva no es un acantilado. Es una rampa larga y poco profunda. Y ambas conocíamos la pendiente. Y no desperdiciamos nuestros minutos fingiendo lo contrario. Ese octubre, ayudándola a reducir el tamaño de la casa de Cedar Street. Encontré una caja de cedro en el estante del armario, con pestillo, del tamaño de una panera. Esa bájala, dijo desde su silla. Dentro, atados con hilo de cocina, había 11 sobres. Cada uno dirigido con su pluma estilográfica a Gabriel Brennan en la casa de mis padres. Cada año a la única dirección que sabía que lo rechazaría. Incluso después de que ella tuviera la mía. Cada uno sellado, matasellado y sellado de nuevo en rojo. Devolver al remitente. La letra en el lado rojo de esa transacción era la de mi madre. Me quedé allí sosteniendo mi propio correo no entregado. 11 intentos. Me escribiste, dije inútilmente. Cada cumpleaños, dijo, tu madre los devolvía como le enseñó su suegro. Gente eficiente. Esta familia. Intenté desatar el cordel y su mano se posó en la mía. Rápida, un reflejo de enfermera en una mujer de 86 años. Todavía no. Están fechados. Están sellados. Y hay un recibo grapado en cada uno. Correo. Certificado. Los 11. Me miró por encima de sus gafas. El mismo movimiento de Lorraine. Y me pregunté cuál de ellas lo había inventado. Pruebas, cariño. Las viejas guardan recibos. Los abrirás cuando sea el momento. Y sabrás cuándo es porque lo dirá en la caja. Miré la tapa. Debajo del pestillo había una tira de cinta adhesiva con letras en pluma estilográfica. Para que conste, Ruth. Mi abuela murió en marzo de 2024 en una cama de hospital del condado con barandillas. Me había bajado, en contra de la política. Porque la política nunca ha sostenido la mano de una mujer moribunda. Tomé mis días de vacaciones, 5 años de ellos, atesorados como todo lo demás que atesoraba. Y trabajé sus últimas 3 noches como sé hacerlo, labios mojados, luces bajas. Radio en la emisora de música gospel que ella afirmaba que solo toleraba. Resurgió una vez cerca del final, encontró mi rostro con sus ojos y dijo con perfecta claridad. ¿Sabes dónde está todo? No un adiós, sino una entrega de inventario. Luego se fue lentamente, como una marea, y yo registré el turno de una extraña para no gritar. 4:12 de la madrugada. Las respiraciones cesaron.
Nieta al lado de la cama. Nieta al lado de la cama. El funeral fue en First Methodist. Cazuelas y lirios, todo el pueblo de lana oscura. Me senté en el tercer banco sola porque el primer banco era para la familia, y un ujier. Un hombre amable haciendo su trabajo. Me había preguntado en voz baja si yo era una de las primas de Columbus. En su defensa, había vivido en Arland Falls 30 años y no tenía archivo mío. Los registros del pueblo habían sido curados. El miércoles, el Arland Falls Courier publicó su obituario, pagado y enviado. Confirmado por su hijo, Ruth Ann Brennan, 87, amada esposa del difunto Walter Brennan. Miembro de toda la vida de First Methodist. Le sobreviven su hijo Dale y su nieto Cody de Brennan and Son Hardware. Lo leí 4 veces. De pie en el mostrador de una gasolinera junto a un estante de boletos de lotería. Sin Gabriel. Y volví a revisar. ¿Cómo se recuenta una medicina? Sin Calín. 2 de nosotros. Una plancha de imprenta desaparecida. No habían esperado una semana después de que su corazón se detuviera para arreglar la lista. Primero te quitan del papel. Así es como empieza. Ahora conozco el patrón. Y el patrón estaba a punto de intentar algo mucho más grande que un periódico. 3 semanas después del funeral, en un turno nocturno de martes. Mi teléfono vibró en la estación médica. Un mensaje de texto de Dana Kowalski. Una enfermera de la UCI con la que me había formado y que todavía tenía gente en Arland Falls. Y encima del mensaje, una foto de una página de periódico. Anuncios legales, el agudo gris. Nadie lee. Excepto que alguien había rodeado uno con un bolígrafo rojo en la división de sucesiones del Tribunal de Primera Instancia. Hacienda de Ruth Ann Brennan. Fallecida. Por la presente se notifica mediante publicación a Gabriel R. Brennan, cuyo paradero se desconoce y no se puede determinar con diligencia razonable. Cualquier interés en dicho patrimonio será barredado a menos que se presente una respuesta dentro de los 21 días de la primera publicación. Solicitante, Dale W. Brennan, ejecutor. El texto de Dana debajo, ¿no eres tú? Me quedé muy quieta en la estación médica con las bombas sonando a mi alrededor. Paradero desconocido. He tenido el mismo número de celular durante 11 años, el número en el que mi padre lloró en 2013. He vivido en 2 direcciones en ese tiempo. Y mis padres enviaron una tarjeta de Navidad a una de ellas en 2019. El año en que me necesitaban localizable, y rosas blancas a mi hospital, a mi unidad exacta. No se puede determinar con diligencia razonable. La voz de mi abuela me subió por el cuerpo como el calor. No te peleará con los puños. Actuará como si nunca hubieras estado aquí. Su testamento estaba archivado. Un testamento con mi nombre, o no habría nada de lo que impedirme. Lo que significaba que mi padre lo había leído. Sabía lo que me había dejado. Y esta era la jugada. Sin confrontación, sin discusión que pudiera perder. Solo un instrumento legal. Una declaración jurada a un juez del condado de que no se podía encontrar a su primogénita. Una pequeña letra aguja en un papel que nunca vería y un reloj 21 días desde la primera publicación. Llamé a la oficina legal del mensajero en mi descanso para la fecha de publicación y hice la aritmética 2 veces porque no lo creí la primera vez. El aviso había estado publicado durante 19 días. Tenía 2 días. Casi lo había logrado. Casi me había borrado como se supone que debes hacerlo en esta familia, de forma educada. Procesal y por escrito. Esto es lo que no hice en mis 2 días. No llamé a mis padres gritando, lo cual tenía cierto atractivo. No publiqué nada en ningún lugar. La rabia es ruidosa e inútil, como una alarma a la que nadie está asignado. Lo que hice fue fichar a las 7. Dormir 4 horas porque una enfermera sin dormir es un peligro para su propio caso. Y a las 11 de la mañana,
Estaba hablando por teléfono con la secretaria de sucesiones del condado. Hablando con las frases tranquilas y deletreadas que uso para el centro de control de intoxicaciones. La secretaria fue servicial, como lo son las secretarias cuando eres educado y específico. Sí, el patrimonio estaba abierto. Sí. Se había concedido la notificación por publicación en la declaración jurada del ejecutor de que mi dirección no podía encontrarse con diligencia razonable. Sí, todavía podía presentar una solicitud. Una entrada de comparecencia y una respuesta antes de la fecha límite en persona era lo más seguro. Y luego la secretaria dijo con la amable y aburrida amabilidad que amaré para siempre. Se sorprendería de lo a menudo que los herederos desaparecidos resultan tener el mismo apellido que el ejecutor. Así que tenía un género. Incluso en el juzgado, tenía un género. Me tomé un día libre. Mi gerente se quedó mirando. No había tomado uno en 5 años. Y luego me senté en la mesa de mi cocina con café e hice lo que mi abuela me enseñó a hacer sin usar las palabras. Saqué el archivo porque aquí está la cuestión de ser la hija borrada de la familia y también ser una enfermera entrenada por Lorraine Okafor y criada en las formas que importan por Ruth Brennan. Había pasado 11 años preparándome accidentalmente para esto. Contaban con una chica que se había desvanecido. Lo que les esperaba era, en cambio, un departamento de registros. Lo puse sobre la mesa de la cocina en el orden que un extraño necesitaría para entenderlo. Con pestañas y etiquetas porque el juez sería un extraño y los extraños creen en las carpetas. No en los sentimientos. Pestaña 1, Identidad, certificado de nacimiento, licencia de conducir. Facturas de servicios públicos. Gabriel Ruth Brennan, localizable en la misma dirección desde 2021. Pestaña 2, ¿saben dónde vivo? La tarjeta de Navidad de 2019 de mis padres guardada con su sobre. Mi dirección con la letra de mi madre. El albarán de entrega de la floristería de la ceremonia de investidura. Mi hospital. Mi unidad. Registros de llamadas telefónicas de la casa a la mía. Domingo tras domingo, de 2019 a 2020. Pestaña 3, el patrón. Mi declaración jurada de robo de identidad de 2015 y el número de informe policial que establece en un documento federal jurado que mi padre nunca impugnó que este ejecutor usó mi identidad una vez. Cuando era rentable y sabía precisamente dónde estaba cuando lo necesitaba. Pestaña 4, las cartas. 11 sobresellados para mí con la letra de mi abuela. Cada uno con su recibo de correo certificado grapado. Cada uno con el sello devuelto al remitente con la letra de mi madre. Un rastro de papel de 11 años de esta familia sabiendo exactamente quién y dónde estaba yo y enviándome de vuelta como una pieza defectuosa. No grapé nada yo misma. Ruth ya lo había grapado todo. Simplemente puse su trabajo en orden, y alrededor de medianoche me recosté y miré la mesa y me reí una vez del tamaño de aquello. 11 años de mi vida escritos. Ellos tenían el letrero, la tienda, la iglesia, el periódico, la boca de todo el pueblo. Bien. Yo tenía los recibos. La línea 41 salió de mi cartera una vez más y se fue a la pestaña 3 en una funda de plástico como la reliquia que es. Luego dormí, me duché. Me puse el traje azul marino que compré para presentaciones de conferencias y conduje 90 millas. Hasta el juzgado del condado para presentarle a la corte a una mujer cuyo paradero se desconocía. La presentación en sí tomó 11 minutos, que es el gran secreto de los juzgados. El edificio es dramático. Los mostradores no. Entrada de comparecencia, respuesta de parte interesada, mi carpeta aceptada. Sellada, escaneada. La secretaria comparó mi licencia con el aviso. Miró con una ceja levantada a una mujer completamente identificada de pie en su ventanilla y dijo: Bueno, a mí me parece que la han encontrado. Luego, como los archivos de sucesiones son públicos, pedí leer el testamento de mi abuela.
Y una secretaria adjunta me instaló en una mesa de madera con el original en una carpeta numerada. Última voluntad y testamento de Ruth Ann Brennan. Su voz salió de la página tan fuerte que tuve que detenerme 2 veces. A mi hijo Dale, la casa de Cedar Street y su contenido. A mi nieto Cody. El wiki $10,000 con la condición de que cambie su propio aceite. Lo cual sé que no puede. Ruth clásica, una broma notariada. Y luego el punto 4. A mi nieta Gabrielle Ruth Brennan de Columbus, Ohio. ¿De Columbus, Ohio? Justo ahí, en un documento que su ejecutor juró que no podía rastrear. Le doy y cedo el edificio comercial en 114 Main Street, Arland Falls. Junto con todos los alquileres y accesorios. Y mi caja de recuerdos de cedro que ella conoce. Y esta instrucción que ordeno que se lea en voz alta: todo lo que tenga tu nombre es tuyo. Niñe, asegúrate de que tu nombre esté en las cosas correctas. La secretaria fingió no mirarme leerlo. El edificio. Me había dejado el edificio. El ladrillo debajo de Brennan and Son Hardware. El terreno debajo de las letras doradas. El alquiler vencía el 1 de cada mes. Mi segundo nombre es Ruth porque ella fue más cerca que mi padre con un formulario de hospital hace 30 años. Esa fue la primera cosa que puso por escrito para mí. Esta fue la última. En el margen de mi copia, escribí la fecha, como firmo un expediente. Y luego me senté en mi coche en el estacionamiento del juzgado y lloré durante 9 minutos. Exactamente como alguien que no lo volverá a hacer. Y luego me arreglé la cara porque había una audiencia en 6 días. Y sabía, todos sabían ahora, que mi padre estaría allí. Me encontró en el pasillo, fuera de la oficina de sucesiones, 5 días después. El día antes de la audiencia, lo cual esperaba. Las instituciones tienen pasillos, y los pasillos son donde mi familia hace sus verdaderos negocios. Mis padres se acercaron a mí juntos, mi madre con su abrigo de funeral, mi padre con el buen suéter. Ambos más viejos bajo la luz fluorescente de lo que estaban en mi cabeza. Y Dale Brennan miró a su primogénita, localizada, identificada, sosteniendo una carpeta. Y comenzó con: ¿le quitarías la tienda a tu propia familia? No. Hola. 11 años. No, hola. Me había prometido a mí misma que la versión de mí en el pasillo sería la versión de la estación. Médica, plana, fáctica, sin prisa. Y me enorgullece informar que apareció. La tienda no está en el testamento. Papá. El edificio es el edificio de la abuela. El que ella poseyó cada día de tu vida. Lo mismo, dijo. Y ahí estaba. Toda la cosmología en un lanzamiento de moneda. Las cosas de la familia y sus cosas. Siempre un mismo montón. Mi madre intervino con los ojos llorosos, extendiendo la mano. Gaby, cariño. La abuela era muy mayor y ya sabes cómo se puso. Tu padre construyó esa tienda. ¿Pondrías a tu propio hermano en la calle por un malentendido de hace años? Esa palabra de nuevo. Todo su vocabulario era sustentador. Los miré a los dos y saqué mi cartera y desdoblé la suave página gris de detrás de mi insignia y la levanté. Sin entregarla, solo mostrándola como se muestra una radiografía. Línea 41, dije. 11 de junio de 2013. $4,800 en efectivo de Kesslers Auto Group en una tarjeta con mi nombre. ¿Quieres hablar conmigo de familia? Papá. Esa es la única factura que me has enviado, así que mantengámonos en los hechos. La cara de mi padre hizo algo que nunca había visto en toda mi vida. Se volvió incierta. Mi madre comenzó a hablar y él le tocó el brazo. El mismo gesto que usó conmigo a los 18 años, 2 veces, suavemente. Y la dirigió hacia las puertas de la sala del tribunal, por encima del hombro. En silencio, no para el pasillo. Esto no ha terminado. Tenía razón en eso.
A las 9 de la noche, sonó el timbre de mi apartamento. A través de la estática del intercomunicador, oí la voz de mi padre decir mi nombre. Y me quedé en mi cocina por un momento con el pulgar sobre el botón. Entendiendo que lo que subiera por esas escaleras era la última versión de esta familia que se me ofrecería. Lo dejé entrar. Dale Brennan estaba en el umbral de mi puerta con su chaqueta de lona. El sombrero literalmente en las manos, trabajando el ala como un rosario, y estaba llorando. Segunda vez en mi vida que lo veía. La primera fue 14 días después de mi 18 cumpleaños, a través de un teléfono. Por favor, dijo mi padre, solo vuelve a casa. Palabra por palabra. 11 años. Y el guión no había cambiado. Y me quedé allí sintiendo que la frase aterrizaba en el mismo viejo cráter que había hecho la primera vez. Entró. Se sentó en mi pequeña mesa, demasiado grande para la silla. Y lo expuso todo con sus manos ásperas abriéndose y cerrándose. Y les diré honestamente, era todo. Era todo el catálogo que había querido desde que tenía 8 años. Vuelve a casa. Gaby. Acción de gracias en la mesa. Tu silla de vuelta. Tu silla. Como si hubiera estado guardando. Mi lugar. Tu madre lo siente. No sabe cómo decirlo. Lo estoy diciendo. Lo siento. Pondremos tu nombre en la tienda. Brennan y familia. ¿Qué te parece? Yo misma lo pintaré. Le diremos a todo el pueblo la verdad sobre todo. Lo juro por la tumba de mi madre. Y luego, tan silenciosamente, tan razonablemente, la cláusula. Todo lo que tendrías que hacer es retirarte del testamento. Dejar que el edificio venga a mí como siempre debió ser, y firmar una pequeña carta para el banco. Aclarar ese viejo asunto de 2015, y seremos una familia de nuevo. Tan simple como eso. Me miró, con los ojos llorosos, esperanzado. Y golpeó la mesa donde irían los papeles 2 veces suavemente. ¿Quieres a tu familia de vuelta? ¿Gaby? Está aquí mismo. Siempre estuvo aquí mismo. Todo lo que tienes que hacer es firmar. Le hice café. Quiero que conste en el registro. Le hice café a mi padre en mi propia cocina en una taza con el logo de mi hospital. Y él envolvió sus manos alrededor de ella como si fuera invierno. Y durante un largo minuto, fuimos solo 2 personas cansadas en una mesa pequeña. Y me permití sentir todo el peso de lo que estaba a la venta. Porque eso era lo que era. Él no mentía. Esa es la cuestión. Las cenas de acción de gracias habrían sido reales. La silla, el letrero, el pueblo. Él lo habría entregado todo. Mi deseo, detallado, cálido, justo ahí. Todo lo que tenía que hacer era afirmar que mi propia declaración jurada era un malentendido. Que el robo nunca sucedió, que la niña que se fue con $60 estaba confundida. Todo lo que tenía que hacer era aceptar por escrito que nunca había sido borrada y permanecer. Borrada para siempre en una habitación más cálida. Papá, dije, no. Parpadeó. Lo dije como diría una alergia a un medicamento. No enfadada, no en voz alta, inamovible. No firmo papeles que sé que son falsos, y cada papel en este trato es falso. Él comenzó a hablar y yo puse el segundo documento delante de él en su lugar. El que había redactado con un abogado de propiedades 2 días antes porque sabía. Alguna célula en mí había sabido desde el día en que lo presenté, que esta visita se avecinaba. Contrato de arrendamiento comercial, Brennan & Son Hardware. Inquilino 114 Main Street. Propietario, Gabriel Ruth Brennan. Tarifa de mercado para Arland Falls. Que no es mucho. Primer mes condonado. Término renovable. Todo lo que la abuela le dio al mismo precio que ella lo dio. Menos la farsa. La tienda se queda, dije. Tú te quedas. El pueblo conserva su ferretería.
Lo único que cambia es que el nombre en la escritura es mío y todos lo saben. ¿Sin secretos? Sin firma sobre el pasado, solo el alquiler el día primero como se lo pagaste a ella. Mi padre miró ese contrato de arrendamiento durante mucho tiempo. Y vi cómo las lágrimas se secaban como si una válvula se hubiera cerrado en algún lugar. Y lo que apareció debajo fue su verdadero rostro, el que estaba debajo de toda la historia. No dolor. Insulto. Se levantó tan rápido que la silla rechinó en el azulejo. No voy a alquilar mi propia vida a una niña, dijo mi padre. Y ahí estaba, 60 años de esta familia a la luz de las 9 en mi cocina. No de mi hija, no de Gabriel, sino de una niña. Se puso el sombrero. En la puerta, se volvió hacia mí y dijo, «No eres una Brennan». Y le respondí desde al lado de mi cafetera, tan nivelada como un suelo. Con la única frase de esa noche que escribiría palabra por palabra antes de acostarme. Me enseñaste que el dinero de la familia es dinero de la familia. Papá. Resulta que yo era la familia. El dinero era yo. La puerta hizo clic. El cerrojo sonó como un punto al final de una frase muy larga. Y la niña de 8 años en las escaleras finalmente se puso de pie. Se sacudió las rodillas y se fue a la cama porque nadie la iba a llamar. Y tenía un lugar mejor donde estar por la mañana. La audiencia duró lo que dura una pausa para el café. Ese es el final que Hollywood nunca te muestra. Sin galería boquiabierta, sin teatros de martillos. Solo un juez de martes por la mañana con gafas de lectura y un expediente. Ella hojeó mi carpeta, el sobre de la tarjeta de Navidad, los recibos certificados. 11 cartas con devuelto al remitente con la letra de mi madre. Y miró al abogado de mi padre por encima de sus gafas por un momento que atesoraré hasta que muera. Consejo, su cliente juró que este heredero no podía ser localizado con diligencia razonable. Una pausa en la que podrías haber estacionado la Silverado. La Corte determina que la notificación por publicación fue concedida de manera improcedente. Improcedente. Los abogados tienen todo un lenguaje para mentir y es hermoso. Dale Brennan fue removido como ejecutor antes del almuerzo. La Corte designó a un administrador neutral. Un abogado local con un clip de corbata con señuelo de pesca. Y el patrimonio procedió como Ruth lo escribió porque Ruth, que en paz descanse, lo había escrito. 3 semanas después, en una oficina de títulos con una alfombra vieja. Una mujer deslizó la escritura registrada por el mostrador y me mostró la línea. Concesionaria, Gabriel Ruth Brennan. Firmé donde la bandera decía firmar. Mi nombre completo. Y quiero decirles lo que eso fue porque he firmado miles de cosas. Expedientes, contratos de arrendamiento, papeles de préstamos. Una declaración jurada bajo la lluvia. Fue la primera firma de mi vida que no me costó nada. Solo decía en el registro permanente del condado lo que mi abuela había estado diciendo desde un teléfono público en 2013. Ella existía. Estaba aquí para que constara en el registro. Ahora la cuenta, porque siempre hay una cuenta, y les prometí una contabilidad honesta. Cody me envió un mensaje de texto la noche en que se registró la escritura. Conseguiste lo que querías. Espero que valga la pena. No vengas a mi boda. Le envié lo único verdadero que tenía. No era lo que quería. Espero que la tienda lo logre. Lo digo en serio. Lo dejó en leído. Y esa es, hasta ahora, la última conversación de mis hermanos y mi vida. El pueblo hizo lo que hacen los pueblos. La historia obtuvo un nuevo capítulo, la hija que se llevó la tienda. Y la primera iglesia metodista oró, me dicen, por la sanación de nuestra familia. ¿Qué es la forma eclesiástica de asignar culpas sin franqueo? No corregí a nadie. Nunca lo he hecho. La narrativa siempre fue su instrumento. El mío es el papel, y el papel no necesita aplausos. ¿Y mi padre? Mi padre no firmaría el contrato de arrendamiento.
El administrador lo ofreció 2 veces, con mejores términos de los que le gustaban a mi abogado. Preferiría ser un mártir en la historia que un inquilino en un registro con mi nombre por encima de él. Suyo. Así que ese invierno, Brennan & Son Hardware celebró una venta de liquidación. Todo debe irse. Y un martes gris de febrero, 71 años después de que mi bisabuelo pintara la ventana. Mi padre quitó el letrero en lugar de pagarme un alquiler que podía permitirse. No fui a verlo. Estaba trabajando de noche. Pero le envié una cosa, sin nota, en un sobre sencillo. Él no podía devolverla porque no había carta que rechazar. Una postal de la sombrerera de mi abuela. Saguaro al atardecer, Tucson. Matasellos de 1984. La gemela de la que él guarda bajo su bandeja de efectivo. De la hermana que vio a esta familia borrar. Del año en que ambos todavía pensaban que alguien respondería. Abrí la caja de cedro un domingo a las 4, su viejo horario. Con la cocina limpia y el teléfono apagado. 11 sobres en orden, uno por cada cumpleaños desde los 18 hasta los 28. Cada uno rechazado en la puerta principal de mis padres, y cada uno guardado de todos modos. Sellado y con recibo. Por una mujer que jugaba un juego más largo de lo que cualquiera de nosotros sabía. Cada carta comenzaba de la misma manera, a mi nieta, para que conste. La primera, 13 de junio, tachada, su bolígrafo corrigiéndose a sí mismo. Junio de 2013. Para que conste, deberías haber tenido tu propio pastel. Todavía no me creerás. Pero irte fue lo más valiente que ha hecho una mujer Brennan en 60 años. No me preocupo por ti. Me preocupo por ellos porque acaban de perder a la única persona que hizo algo sin recibir pago. La carta de 2019, el año de las rosas. Mira lo que piden después, niña. El calor de la gente fría es una factura. Y la última, su letra amplia y forzada. 2023. Algún día haz un pastel con tu nombre tan grande que avergüence el glaseado. Eso es todo lo que la venganza necesita ser. Leí las 11 en esa mesa en orden, y me llevó toda la tarde. Y no voy a fingir que lo hice en seco. Pero esto es lo que entendí cuando terminé. Durante 11 años, mientras una familia y un pueblo juraban que yo me había extraviado del mapa. Alguien me había estado escribiendo de nuevo a la existencia, un cumpleaños a la vez, certificado. Con recibo, sellado. Después de todo, no había sido borrada. Simplemente me habían archivado en algún lugar al que ellos no podían llegar. El edificio fue pintado en junio. Contraté un equipo de Marion y subí un sábado para ver cómo quitaban el andamiaje. Un nuevo soporte para el letrero, un nuevo toldo. Y en la ventana donde letras doradas habían dicho una cosa durante 71 años. Solo la dirección por ahora. 114 Main. Pero esto es algo sobre la pintura vieja. Se transparenta bajo la capa fresca. Bajo la brillante luz de la tarde, todavía se puede leer su sombra. Brennan & Son. Les dije a los pintores que dejaran el fantasma en paz. La historia no necesita borrarse. Ese es su movimiento. Y mira dónde los llevó. Solo necesita dejar de ser el propietario. Hablando de eso, los primeros inquilinos firmaron en julio, 2 hermanas. Las chicas Okonkuo que crecieron en Marion y hacían masa madre que causaba atascos de tráfico. Una panadería en 114 Main. Mi abogado levantó una ceja ante el primer año por debajo del precio de mercado que les di. Y le dije lo que mi abuela me dijo en una mesa de cartas en 2015 cuando deslizó $200 por encima y no aceptó un no. No es caridad. Es pago atrasado. El alquiler llega a mi cuenta el primero de mes como le llegaba a Ruth durante casi 40 años. No es una fortuna. Nunca se supuso que fuera una fortuna. Es un registro público, sellado por el condado, permanente. De que existe una hija Brennan y que posee el terreno sobre el que se levantaba la historia. Concesionaria Gabriel Ruth Brennan.
Algunas mañanas, las hermanas me envían una foto del mostrador. Croissants al amanecer donde solía estar el cortador de llaves. Y, honestamente, el olor a pan saliendo de ese edificio ha hecho más por Main Street de lo que el letrero hizo alguna vez. Entonces la contabilidad, porque les prometí libros honestos. Mis padres todavía viven en Arland Falls, en la casa con el camino de entrada. Mi padre hace reparaciones de motores pequeños en el garaje. El compresor se salió con la suya. Y el pueblo todavía los trata con suavidad porque los pueblos conservan las historias con las que se sienten cómodos. Y yo he hecho las paces con ser la villana de una historia que nunca me han pedido que cuente. Cody trabaja en la gran tienda de Marion, en la sección de ferretería. Lo sé porque Dana lo ve allí. Hay un chiste en eso en alguna parte, pero no lo hago ni en privado. Se casó en otoño. Yo no estuve allí. El nombre en el cartel tampoco lo salvó. Esa es la parte que nadie en esa casa ha dicho en voz alta todavía. Que el libro de contabilidad solo corría en una dirección. Y cuando dejé de alimentarlo, también se comió el sol. El pasado junio, llegó una tarjeta a mi apartamento. La letra de mi madre. El primer correo suyo desde la tarjeta de Navidad del año en que necesitaban mi firma. Una tarjeta de cumpleaños. Rosas de droguería en el frente. Dentro, ninguna disculpa, ninguna mención de un solo hecho. Solo, pensando en ti en tu día, mamá. La leí 2 veces. Luego feché el sobre como lo habría hecho Ruth, y lo puse en la caja de cedro con los otros 11. Archivado, no respondido. Quizás algún día haya una carta de ella que valga la pena responder. La caja tiene espacio. Eso no es amargura, por cierto. Así es simplemente a dónde va la correspondencia cuando llega 40 años tarde y pagada en su totalidad por otra persona. Mi 31º cumpleaños fue el pasado 14 de junio. Trabajé la noche anterior. Algunas cosas de mí no tienen solución. Y luego mi cocina se llenó. Tanya y Rob. Lorraine con sus gafas de lectura en la cadena de cuentas. Las hermanas Okonkwo de Arland Falls con una caja blanca de panadería que ocupaba su propio asiento. Dentro estaba el pastel. Glaseado blanco, adornos azules. Lo había pedido a propósito. Retomas el patrón o te atrapa. Y en la parte superior, con letras tan grandes que llenaban los bordes. Tan grandes que avergonzaban el glaseado. Gabriel. Las hermanas juraron que la boquilla de manga pastelera nunca había escrito nada más grande. Encendí las velas yo misma. Esto es lo que sé ahora que no sabía a los 18. De pie sobre un pastel con el nombre de otra persona, riéndome para no llorar. Nadie va a darte tu lugar en este mundo. Las personas que se suponía que te guardarían un asiento lo venderán para mantener un viejo letrero. Encendido. Así que construyes tu propia mesa. Pones tu propio nombre en ella por escrito. Y dejas que eso sea finalmente el registro. 18 velas en un pastel que no era mío. Una sola línea en un estado de cuenta. $4.800 3 días antes de mi cumpleaños. 11 cartas selladas con devuelto al remitente. Si alguna vez has tenido que reescribirte en tu propia historia, dímelo en los comentarios. Leo a todos. Y si esta historia te acompañó esta noche, suscríbete a mi canal. En algún lugar, otra mujer tranquila está construyendo su propia mesa.